Hace unos días teníamos la posibilidad de ver una información que saltaba a los tabloides, especialmente a los franceses. Bob Denard, el legendario mercenario, al filo ya de los 70 años, salía de una prisión francesa donde había ingresado después de su última acción bélica, una acción en las Islas Comores, donde él había vivido y donde quería derrocar a la persona que controlaba en ese momento el poder. Finalmente, la intervención de tropas francesas hizo que Bob Denard, junto con algunos de sus hombres, fuese detenido y ingresado en prisión. No es fácil encontrar en España a alguien que nos pueda hacer contar el perfil de Bob Denard, este hombre de leyenda al que incluso en un momento determinado pues el célebre actor de Hollywood, estrella cinematográfica Clint Eastwood, se reunió con él en la idea de intentar realizar una película basada en la vida de Bob Denard. Alberto Satrústegui, que fue en su día mercenario y que ahora está retirado, es la persona adecuada, quizá la única, para contarnos en España quién es Bob Denard. Buenos días, Alberto Satrústegui, y muchas gracias por estar con nosotros en rigurosa exclusiva en Radio Libertad. No faltaría más. Alberto Satrústegui, ¿quién es Bob Denard? Bueno, es uno de los últimos soldados de fortuna, uno de los últimos jefes de guerra, o los hombres de guerra, y uno de los grandes románticos de este siglo. Suena así raro decir de alguien que se dedica a la guerra, decir que es un romántico, pero especialmente en estos tiempos en que los derechos humanos y todas estas cosas han llevado a la opinión pública a pensar que los soldados generalmente son malos, son gente que le gusta matar, que es una total equivocación, por supuesto. Pero en fin, ahí está. Alberto Satrústegui, ¿conociste personalmente a Bob Denard? Perfectamente. ¿Dónde le conociste? En el Zaire. Le conocí en el Zaire, por supuesto. ¿Le conociste en el Zaire porque quizás fue tu comandante? Fue mi comandante, sí. Yo fui uno de sus jefes de Estado Mayor. ¿Puedes contarnos esta experiencia? Bueno, todo el mundo sabe que en los años 60, a principios de los 60, hubo, después de la independencia del Congo, hubo la secesión de Katanga, Patrice Lumumba, que entonces era el primer ministro del Congo, se peleó con el presidente de aquel momento, que era Kasavubu, pues organizó unos grupos rebeldes, filocomunistas. No quiero decir como filocomunistas como un pretexto para decir que como eran comunistas eran malos, lo cual no pienso nada de esa manera. No, pero en aquel momento sí lo eran para la opinión pública mundial, prácticamente occidental en todo caso. Estamos hablando, Alberto Satrústegui, ¿de qué año? Años 60. Años 60. En los años 60. Entonces, es decir, que lo que estás diciendo es que en ese momento, digamos que la consideración mundial que hay de estas organizaciones políticas es que son de carácter comunista y en consecuencia hay que combatirlas dentro del contexto del mundo. En el contexto occidental de aquel momento sí ha habido, por supuesto, es que la historia no se puede medir, no se puede juzgar con los ojos actuales. Han cambiado muchísimo en 30 y 40 años la filosofía de la vida, las costumbres, las sensibilidades. Tampoco podemos juzgar ahora, no se puede juzgar ahora lo que fue la conquista de América tampoco, en que probablemente había, se cometían crueldades, pero se cometían con el nombre de la religión, de la cruz, del país, de España, del reino. Y se cometían naturalmente, pero en aquel momento no eran crueldades, la gente era mucho más dura. Bob Denard en ese momento, ¿a quién servía? Bob Denard servía a los intereses, probablemente, como todos los mercenarios que hubo allí, pues intereses mezclados, quizás la CIA por un lado, y por otro lado, pues las grandes empresas multinacionales, como podía ser la Société Générale belga, que patrocinaba, que era una de las propietarias prácticamente de las minas de Katanga y todas estas cosas. Pero el hecho es que la guerra no salta por eso, sino salta, los mercenarios no van por eso.
los países necesitan mercenarios quizás por esa razón. Pero los mercenarios no van por eso, los mercenarios van por otras razones, unos van por ganar dinero. Yo conocí un mercenario que fue porque era sacristán de un pueblo y imagínate más lejos de querer hacer la guerra, pero se encontró con que pues el cura de aquel pueblecito pues estaba un poco conchavado con su mujer y se le cayó el mundo encima, se le cayó el sombrajo, ¿comprendes? Y se marchó al Congo pues, para morir o para matar, pero desde luego es una furia. Alberto... La gente va, son muy variadas, ¿sabes? Como individuos. Alberto Satrústegui, Both Denard, pues, en ese momento era el comandante de un grupo irregular, de un grupo... No en el momento, hubo otros comandantes anteriores, pero fueron también cayendo, se fueron, el gobierno congoleño los fue rechazando por razones políticas. Hubo anteriormente a Both Denard un coronel que se llamaba el coronel Albert Lamourin, que era belga, pero Both Denard entonces era el comandante del primer shock, el primer shock, que era una unidad, quizás en aquel momento pues, una unidad de élite en el Congo. ¿Cuántos hombres mandaba Both Denard? Both Denard en el momento que llega a ser comandante de todos los mercenarios, pues yo creo que venía a mandar unos 300 en total, o 400 distribuidos por todo el país. Había dos comandos, había el quinto y el sexto. El sexto estaba mandado por... El sexto era el que comandaba con Both Denard, que era el principal, y después el quinto estaba mandado por este irlandés, que no me acuerdo cómo se llama, pero conocido también, que mandaba sudafricanos. Ya me saldrá en la conversación si sigues un poco más. Alberto Satrústegui, ¿por qué te conviertes en un hombre del alto Estado Mayor de Both Denard? Bueno, el alto Estado Mayor tampoco hay que llamarlo demasiado alto, sería un rudimento del Estado Mayor, pero me convierto pues porque hablaba idiomas, porque generalmente pues en fin hablaba idiomas, tenía unos estudios y bueno, aquí se intentaba suplir con lo que podía aportar cada uno las necesidades bélicas, porque realmente no había militares de carrera, más que muy pocos. El comandante de mi unidad sí era militar de carrera española, pero fue pidiendo la excedencia, era Carlos Martínez de Velasco. Alberto Satrústegui, ¿en cuántos conflictos has participado? En ese. ¿Solamente en ese? Sí. ¿Qué tiempo duró tu experiencia como mercenario? 4 años. ¿Cuáles son los aspectos más significativos que recuerdas de aquella experiencia? Todo lo pasado, claro. Me figuro que el estar en un territorio en guerra, el ser gobernador militar de la zona, todo eso me daba un poder que quizás sea lo más... Porque llegaste a ser gobernador militar. ¿Eh? Llegaste a ser gobernador militar. Sí, pero el gobernador militar no quiere decir que la zona era muy grande, la zona era inmensa, era como casi 3/4 partes de España, pero los hombres que tenía pues eran mejor de los casos fuimos 63 mercenarios y 300 congoleños de tropas auxiliares. Que teníamos que con pocos medios teníamos que hacer grandes cosas realmente. Y esa sensación de poder mandar máquinas, aviones, camiones a determinados sitios, eso de que no ser gobernador de una zona militar, de una zona en que no existía gobierno civil por estar en guerra, pues te da un cierto poder del que pretendí nunca abusar, pero que realmente hace difícil olvidarse del poder que se tiene. Alberto Satrústegui. Tenía superiores. Alberto Satrústegui, ¿dónde se produjo tu conexión para entrar en este grupo de fuerzas irregulares que combatían en el Congo? Lo de fuerzas irregulares no lo considero una palabra exactamente. Los mercenarios fueron fuerzas irregulares en un principio. Después, cuando Moisés Chombe renuncia a la secesión de Katanga y entra como primer ministro en el Congo, su condición es que los mercenarios que tenía en Katanga entren a formar parte de lo que se llamaba la FOS, el Ejército Nacional Congoleño, la ANC, y formamos parte del Ejército Nacional Congoleño. Lo que pasa es que sí había una diferencia en pagas y en tratamiento probablemente, pero éramos miembros regulares del ejército. Te decía, ¿cómo eres... ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo eres enganchado para combatir? La
las prioridades son, por las que uno se va, cambian, yo creo, con el tiempo. Pero en fin, en aquel momento, la persona que estableció contacto conmigo fue Alfonso Abijón, un ex amigo mío, muy en el Congo, y él se había ido al Congo por su cuenta y decidió organizar una unidad española, para lo cual vino aquí y pidió mi colaboración para organizar el reclutamiento. Lo organizamos entre los dos. Hasta entonces, ¿habías tenido alguna experiencia de carácter militar? El servicio militar español, como soldadito y nada más. Alberto Satrústegui, cuando decías que Bob Denard era el último romántico, ¿en qué contexto lo decías? Porque parece obvio que Bob Denard a lo largo de esa carrera como mercenario ha tenido que matar, ¿no? Es que no creo que épocas más románticas que el siglo pasado y anterior, y los hombres se mataban por duelos por una mujer, y eso se consideraba romanticismo. La muerte no tiene nada de antirromántico. La muerte es romántica, y la muerte en combate más que la muerte en la cama. Como romántico, quiero decir, no quiero decir que sea aceptable, bueno o malo, no todo romántico es bueno, pero son dos epítetos, dos adjetivos diferentes, no se pueden comparar, no son mezclables. Alberto Satrústegui, ¿en qué punto contemplas ahora la vida? En un mundo de casi felicidad. Estoy metido aquí en un pueblecito de Girona, que se llama San Miguel de Camacho, es el último paraíso, creo que queda. Me dedico a montar a caballo no, tomo caballos, desbravo caballos, me monto mucho a caballo, doy clases de equitación. Me levanto todas las mañanas con un paisaje maravilloso a las 6:30 de la mañana, me ocupo de los caballos, y después leo mucho, descanso mucho, ando mucho, me dedico a hacer una vida terriblemente sana. Estoy en una forma extraordinaria y tengo 61 años. Alberto Satrústegui, después de esa experiencia bélica durante 4 años con Bob Denard, el último de los grandes mercenarios, ¿has encontrado la paz en Gerona? He encontrado la paz, pero la paz la llevo dentro. Es que no estoy nada arrepentido por supuesto que estoy arrepentido de cosas, pero no por haberlas hecho con maldad, sino porque, bueno, salieron perjudicadas en ti probablemente. Pues si pudiese, es fácil decir, pero lo difícil es cumplirlo, vamos. Pero si pudiese resucitar a alguien que murió por mi causa, directa o indirectamente, y con mi muerte, pues os estaría encantado de hacerlo, pero no estoy arrepentido. Había un trabajo que hacer en ese momento y se hizo, y ese trabajo era una guerra, y la guerra se mata, y no hay tu tía, no hay esas cosas, no hay que verlo así, y las guerras existirán siempre, y ahora con la profesionalización de los soldados, pues llegarán a ser, ya habrá soldados profesionales, no serán mercenarios, pero serán profesionales. Hasta ahora yo he venido diciendo que el mejor soldado es el profesional. Por supuesto, el mercenario, que era el único soldado profesional, quitando algunos países que tenían sus propios, que no tenían ejércitos de leva, sino ejércitos mercenarios. Mira, tienes el Vaticano. El Vaticano, la Guardia Suiza, son mercenarios. No matan, pero bueno. Alberto Satrústegui, ¿hay un código de comportamiento en el mundo del soldado de fortuna? Como en el clero, dijo el mismo. No hay un código, que hay gente que lo respeta y hay gente que no lo respeta, pero eso ocurre en todas las profesiones del mundo. Hay sinvergüenzas en todos sitios y buenos en todos lados. Entre los soldados hay gente espléndida, no digo entre los mercenarios solos, sino entre los mercenarios, entre los soldados regulares, el ejército español, el francés, y el ruso y el americano. Y hay que sinvergüenzas como en todos sitios, pero también lo hay en el clero y en la medicina y en la abogacía. Alberto Satrústegui, ¿qué es para ti la libertad? La libertad es poder estar contando todas estas cosas sin tener pelos en la boca. La libertad es tantas cosas, es una cosa que se lleva adentro. No sé si se puede decir lo que es la libertad, es un poco decir lo que es el alma. Cuando tengas que encarar la muerte, esa muerte que has visto en lugares como el Congo durante 4 años, ¿cómo lo vas a hacer? Enfrentándome al hecho y tomándolo con cierta filosofía. Mira, de todas maneras, no lo contemplo de momento, poco madera porque estoy sanísimo y fuertísimo, pero ya empiezo a contemplar que estoy en la decadencia. Yo de todas maneras tengo que decir que yo tengo pensado vivir hasta los 200 años, pero
muchísimos. Pero si llega mañana, pues me enfrentaré a ella con filosofía, tranquilidad y con bastante paz dentro. Alberto, Con la alegría de poder decir que he vivido mucho y he sentido mucho. Alberto Satrústegui, muchas gracias por estar con nosotros en el magazine matinal de Radio Libertad. Gracias. Encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Adiós.